Nuestra serie de este mes es Gente Real, donde estamos hablando de cómo ser auténticos. El mensaje de hoy tiene por título Con nombre propio. En una oportunidad, un muchacho me llamó por teléfono y me dijo que quería ir a la iglesia. Le di la dirección, le di los horarios. A los pocos días, efectivamente, él llegó a la iglesia, estuvo en nuestra reunión y al final yo me acerqué a él, nos saludamos y le pregunté que por qué había escogido esta iglesia para poder ir, para poder asistir. Él venía de fuera del país y por motivos laborales estaba en la ciudad y buscó una iglesia en la cual reunirse el fin de semana. La respuesta de él fue cuando comencé a buscar en el directorio telefónico y por el nombre me di cuenta el tipo de iglesia que era. Y me di cuenta que esa era la iglesia que mejor encajaba conmigo. Lo cierto es que uno puede identificar las cosas o la gente por su nombre. Y a todo tipo de persona se le identifica por sus características personales. A la gente oriental, uno los identifica por sus rasgos físicos, mayormente por sus ojos. Una vez uno ve ojos rasgados, automáticamente uno lo relaciona con su origen, una persona oriental. Al vanidoso se le identifica por el cuidado que mantiene con su imagen, con su cuerpo, con su presentación personal, con sus cosas. Al pesimista se le identifica por su lenguaje, por la forma en cómo dice las cosas, por la manera en cómo se expresa permanentemente acerca de la vida. A cada latino o a cada nacionalidad, a cada persona la identificamos por su acento. Al cristiano se le identifica por su manera de hablar y de actuar. Y eso pasó con Pedro, mientras él estaba en el patio, cuando Jesús fue arrestado. Al verlo, se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿tú realmente eres también uno de ellos? Se nota por la forma en que hablas. Y por su forma de hablar, sabían que Pedro era de Galilea, y no solamente eso, que era de la región en donde creció Jesús, sino que también veían que Pedro se expresaba como Jesús. Y solo en la manera de hablar, tan solo en su forma de hablar, se dieron cuenta de que Pedro era discípulo de Jesús. Y es que cuando uno tiene una buena relación con Dios, hasta en los pequeños detalles se nota. Uno puede mostrar algo que no es, uno puede disimular lo que en esencia uno es. Uno puede mostrarle una cosa completamente diferente a la gente, pero en algún momento lo que somos se va a terminar notando. Por eso no hay como lo real, no hay como el pelo de verdad. Y aunque hay pelo que es muy similar y que tiene la apariencia de, en realidad no hay como el pelo de verdad o como la marca original. Por mucho que se haga una copia muy parecida, muy aproximada, de todas maneras, la marca original es la original. No hay como el acento propio. El acento de la persona que nació en el lugar. No el aprendido o quizás el adquirido, sino el propio acento de la persona nativa. O no hay como una vida espiritual auténtica. Y de eso estamos hablando, acerca de autenticidad. Eso era algo que permanentemente Jesús le criticaba a los fariseos. Ellos querían mostrar una espiritualidad que no era real, una espiritualidad falsa, algo superpuesto. Ellos presumían ser muy espirituales, pero en realidad no lo eran. Lo que vivían era una vida llena de religiosidad. Y es muy fácil confundir religiosidad con espiritualidad. La religión es el conjunto de normas, de comportamientos. Es el conjunto de ceremonias con las que un grupo establece
una relación con la divinidad. La religión habla de lo externo. Espiritualidad es la vida interior, es la forma en que cada uno vive sus creencias. Y la espiritualidad tiene que ver con lo interno. Ser espiritual no significa ser religioso. Es más, para ser espirituales no hay que estar conectados con un grupo religioso. Porque esto no depende, repito, de las cosas externas, de ese conjunto de normas y creencias. Ser espiritual depende fundamentalmente de lo interior. Nace de adentro hacia afuera y se expresa a Dios. Pero ¿cómo se identifica a un religioso? Llamemos las cosas con nombre propio. ¿Cómo se identifica a un religioso? En primer lugar, el religioso se enfoca en lo que hace, no en lo que es. Y una de las diferencias que había entre el Antiguo Testamento, entre la ley del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, era que la ley estaba enfocada, la ley estaba centrada en lo que se hacía, en ofrecer sacrificios, en las ceremonias, en los rituales. Y todo eso precisamente fue lo que vino a cambiar Jesús y a darnos a entender que lo más importante no es lo de afuera, no es todo ese conjunto de ceremonias que nosotros hacemos, sino lo más importante es lo de adentro, es lo que hacemos más que lo que somos más que lo que hacemos. Y con esa verdad, Jesús enfrentó un día a los fariseos cuando les dijo: ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Sí hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante, dijo Jesús. Ellos cumplían con lo que la ley con lo que en la ley estaba establecido. Ellos hacían aquello que estaba escrito en la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué si ellos le estaban cumpliendo a Dios? ¿Por qué si ellos hacían todo lo que la ley decía, Jesús los censuró por eso? Lo hizo porque para ellos era más importante hacer, para ellos era más importante cumplir la ley, pero se olvidaban de su relación con los demás. Y vale más tratar bien a la gente que dar el diezmo. Aunque lo ideal es hacerlo uno, como dijo Jesús, sin dejar de hacer lo otro. Pero la gente se enfoca más en hacer. Se enfoca más en proveer para el hogar que en tener una buena comunicación entre todos. Y una vez más, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero la gente se enfoca más en orar que en hacer la voluntad de Dios. Se enfocan más en el ritual. Se enfocan más en la práctica, en el hábito, que en hacer la voluntad de Dios. Y hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Algunos se enfocan más en producir que en servir bien a los demás. Y es necesario, una vez más, hacerlo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. O sea, hay que hacer, es necesario hacer, pero también hay que ser, porque eso es lo más importante. El problema de los fariseos era que ellos pensaban que por lo que hacían tenían el cielo ganado, que lo que hacían era suficiente y con eso estaban agradando a Dios. Pero no es suficiente con dar. Hay que hacerlo, pero no es suficiente con dar.
No es suficiente con orar. Aunque seamos intensos con esto, muy intencionales todo el tiempo, no es suficiente con orar. No es suficiente con asistir. No es suficiente con leer. Es muy necesario, primero que nada, amar, obedecer, perdonar, tratar bien a los demás. Por eso Jesús dijo y resumió el cumplimiento de la ley en esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Amar a Dios, primero que nada. Pero hay un segundo parecido a este, dijo también Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo: en estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Lo que Jesús dijo fue: primero somos y después hacemos. No es hacemos y después somos. En otras palabras, si tenemos amor, nosotros ayudamos a los demás. Si tenemos amor, entonces perdonamos a los que nos ofenden. Si tenemos amor, entonces damos al que necesita, o damos para honrar a Dios. Por eso es que los fariseos eran religiosos. Por eso es que ellos eran gente a la cual Jesús censuraba. Eran religiosos, pero no espirituales. Ellos solamente hacían. Y eso es lo que tiene la religión, que se enfoca más en hacer que en ser. El que es espiritual se enfoca en ser bueno, en ser agradecido, en ser compasivo, en ser altruista, en amar a Dios y también a los demás. Pero uno por hacer no se vuelve más bueno. Por más que uno haga, no quiere decir que uno se va a volver más bueno. Por orar no se vuelve uno más espiritual. Por dar, uno no se vuelve más generoso. Más bien, lo que hacemos es una consecuencia de lo que somos. Entre más buenos somos, más ayudamos. Si somos buenos, entonces damos. Somos buenos, entonces somos más solidarios. Porque primero se es, primero somos y después hacemos. No es, repito, hacemos y después somos, porque hacer no me vuelve más espiritual ni mejor que nadie. ¿Qué identifica a un religioso? Hablemos de la segunda característica. El religioso se enfoca en lo externo, no en lo interno. Al religioso solo le interesa lo que se ve, porque el religioso siempre quiere impresionar. El religioso quiere llamar la atención. El religioso quiere sobresalir por encima de los demás. Jesús le dijo a los fariseos: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. El religioso es uno que cuida mucho de la apariencia externa. Y con esto lo que quiere es tratar de impresionar a los demás. Porque lo que se ve impresiona. Es lo que primero nos impresiona. La estatura impresiona. Uno ve una persona alta y uno inmediatamente se impresiona del tamaño de esa persona. La contextura impresiona. La elocuencia de algunos para hablar impresiona. Las muchas oraciones o aún la manera de orar de algunos impresiona. El conocimiento, la capacidad intelectual son cosas que impresionan, pero no siempre lo de afuera
es un reflejo de lo que hay adentro. No todo el que es fornido es valiente. Porque la capacidad física no siempre habla del verdadero valor. No todo el que ora es espiritual. Ni el que conoce bastante es muy sabio. Es muy fácil impresionar y dar una apariencia de lo que en realidad no se es. Si no, pregúntele a David. David se enfrenta a Goliat y en que Goliat era más grande, el valiente terminó siendo David. El más pequeño, el más inexperto, pero al final el ganador en esa batalla, porque no se trata de tamaño ni de apariencia física, se trata del valor que hay en el corazón para enfrentar los gigantes. Pero los fariseos vivían pendientes de cumplir con las tradiciones. Para ellos eran más importantes los ritos, las ordenanzas. Y en los días de la ley, en que aún había que practicar la ley, era correcto hacer todo eso. El problema de los fariseos era que dejaban de ocuparse en lo más importante. Era que dejaban de ocuparse del corazón, de su ser interior. Y es que los ritos sin la misericordia no tienen ningún valor. Lo externo sin lo interno carece de sentido. Dar sin alegría es como no haber dado. Y para dar con tristeza es mejor no dar, es mejor no hacerlo. Orar sin fe es solo un ritual. Esa es una oración más que no va para en ningún lado. Leer la palabra, pero no practicarla, es simplemente adquirir conocimiento, pero eso no produce cambios de por sí. Otra cosa que Jesús le dijo a los fariseos fue: fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Quiere decir que si lo de adentro está limpio, lo de afuera también lo estará. Porque es que lo de afuera será un reflejo de lo que hay adentro. Y a veces uno quiere arreglar lo de afuera sin arreglar primero lo que está por dentro. Quiere uno mejorar su apariencia física, pero sin arreglar primero el problema de autoestima. O quiere uno adelgazar sin primero trabajar en la voluntad. Y para mí hay dos palabras claves en el arte de adelgazar. Una es voluntad y la otra es vanidad. Cualquiera de estas dos te puede ayudar en ese propósito. Pero cuando se arregla lo de adentro, también se arregla lo de afuera. La tercera característica que identifica a un religioso, para llamar las cosas con nombre propio, es que el religioso vive de la apariencia. También le dijo Jesús a los fariseos: pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes son como los sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de suciedad. El afán del religioso es presumir siempre que es muy espiritual. Es presumir de ser muy correcto, de ser muy moral, de ser muy perfecto. Un dicho dice: dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Pero Dios no busca lo perfecto. Dios busca lo imperfecto. Por eso David, a pesar de los errores, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué si David falló, fue un hombre que agradó a Dios? Porque se arrepintió y fue perdonado. Y es el perdón lo que nos hace perfectos delante de Dios. No son nuestras propias acciones. No son nuestros actos justos. No es
lo bueno que nosotros seamos con los demás. Es el perdón lo que nos hace perfectos delante de Dios. El arrepentimiento es lo que atrae la gracia. Por eso el hijo pródigo fue también perdonado. Porque Dios no abraza lo perfecto, Dios abraza lo imperfecto. En lo perfecto, Dios no puede obrar. Pero en lo imperfecto es donde se derrama la gracia y el poder de Dios para transformar el corazón nuestro. Dios no busca lo fuerte. Dios busca lo débil. Y por esa razón, Dios usó a David para matar a Goliat. Porque para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Por esa razón es que muchos llegan bien arriba. Por esa razón es que muchos que han surgido de abajo llegan bien alto. Porque Dios escoge a los que no tienen importancia para destronar a los que se creen importantes. Dios no busca lo grande. Dios busca lo pequeño. ¿Qué es lo pequeño? Lo pequeño es Belén, la ciudad donde nació Jesús. No nació en Jerusalén, porque cuando pensamos el Mesías viene al mundo, el Hijo de Dios viene a encarnarse en un hombre, entonces debería nacer en Jerusalén, en la capital, en la ciudad más importante de la nación. Pero Jesús no nació en Jerusalén, Jesús nació en Belén, en una ciudad pequeña, porque eso es lo pequeño. Y de eso se vale Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo pequeño es David, que siendo el menor de la casa, fue escogido para ser rey. No sus hermanos mayores, no aquellos que eran soldados en su propia casa. Dios escogió al olvidado, al más pequeño, para convertirlo en el rey de la nación. Lo pequeño es Ruth, quien siendo pobre y tomando la decisión de regresar o de ir a Belén con su suegra Noemí, allí conoce al hombre de su vida y se casa con un hombre rico en Belén. Y la que se humilló fue exaltada. Lo pequeño es José, que siendo esclavo llegó a ser el hombre más importante y el hombre clave para Egipto en su tiempo después de Faraón. Los religiosos viven de pura apariencia. Se ven bonitos por fuera, pero son otra cosa completamente diferente por dentro. Los religiosos son puro maquillaje. Son una apariencia todo el tiempo. Ellos son de los que mantienen una vida triste disfrazada con sonrisas. Los religiosos son los que llevan una vida de inmoralidad disfrazada de santidad. O los religiosos son de los que aconsejan a todo el mundo de lo que tienen que hacer, pero sus propias vidas son un desastre, son solo apariencias. Hay que aprender a mirar el fondo. Y eso fue lo que Jesús quiso enseñar con todo esto. Lo que vale no es lo que se ve por fuera, sino lo que hay por dentro. Y lo que Dios quiere es que seamos gente espiritual, gente real, que no seamos religiosos, que seamos personas auténticas, gente que se equivoca, que comete errores, porque allí, en medio de nuestra imperfección, es donde Dios manifiesta su gracia y transforma nuestros
corazones. Por eso, muéstrale tu debilidad a Dios y Él se encargará en medio de tu fragilidad y de tus imperfecciones de mostrar su fortaleza y de hacerse fuerte en ti en medio de tu debilidad.